Imagine un país que se eleva entre diversas culturas y tradiciones ancestrales, donde la espiritualidad se entrelaza con la cotidianidad y las influencias del mundo moderno. Bienvenidos a Birmania, un territorio fascinante que se alza en el corazón de Asia, ofreciendo a sus habitantes y visitantes una vida llena de contrastes y riqueza cultural. A través de este viaje, exploraremos los entresijos de la vida diaria en este país único, descubriendo cómo sus pobladores han logrado mantener vivas sus raíces milenarias, adaptándolas a los desafíos del mundo contemporáneo. Prepárense para sumergirse en un mundo de templos dorados, paisajes deslumbrantes y una comunidad resiliente que ha sabido preservar su identidad a través de los siglos. Antes de comenzar en el contenido, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un solo video. Dale clic al botón de suscripción y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. Geografía y demografía. Birmania, también conocida como Myanmar, es un país ubicado en el sureste de Asia, bordeado por Tailandia, Laos, China, India y el Océano Índico. Con una superficie total de 676.578 kilómetros cuadrados, Birmania es un territorio diverso y complejo, que alberga una gran variedad de ecosistemas y paisajes únicos. Desde las imponentes cordilleras de Kachin y Shan en el norte, hasta las exuberantes selvas tropicales del sur, pasando por las fértiles llanuras centrales y las sinuosas costas, la geografía de Birmania se caracteriza por una riqueza natural asombrosa. Los ríos Irrawaddy, Salween y Sitaung serpentean a través del país, alimentando la agricultura y sirviendo como vías de transporte cruciales para sus habitantes. En cuanto a la demografía, Birmania cuenta con una población estimada de aproximadamente 54 millones de personas. Esta población se caracteriza por una gran diversidad étnica y lingüística, con más de 130 grupos étnicos reconocidos oficialmente. Los birmanos, que constituyen la etnia mayoritaria, representan alrededor del 68% de la población total, mientras que otros grupos étnicos significativos incluyen a los Shan, los Karen, los Rakhine, los Chin y los Kachin, entre otros. La distribución de la población a lo largo del territorio no es uniforme. Existe una concentración demográfica más alta en las regiones centrales del país, principalmente en torno a las principales ciudades como Rangún, la capital económica, y Naypyidaw, la capital administrativa. Por otro lado, las zonas montañosas y fronterizas del norte y el este cuentan con una menor densidad poblacional, al ser habitadas principalmente por grupos étnicos minoritarios. La estructura etaria de la población birmana refleja una población relativamente joven, con una mediana de edad de aproximadamente 27 años. Esta característica demográfica se debe en parte a una tasa de natalidad elevada, así como a una esperanza de vida que, si bien ha mejorado en las últimas décadas, todavía se sitúa por debajo de los promedios regionales. Uno de los aspectos más destacados de la demografía birmana es la coexistencia de diversas tradiciones y creencias religiosas. La religión predominante es el budismo Theravada, practicado por alrededor del 87% de la población. Sin embargo, también existen minorías significativas de cristianos, musulmanes, hindúes y animistas, quienes han enriquecido la riqueza cultural y espiritual del país. Esta diversidad étnica, lingüística y religiosa ha sido durante siglos una característica fundamental de Birmania, moldeando su identidad única y su compleja historia. A pesar de los desafíos que han enfrentado las diferentes comunidades a lo largo del tiempo, la convivencia y el diálogo intercultural han sido elementos clave en la conformación de la sociedad birmana. Historia y cultura. La historia de Birmania se remonta a miles de años atrás, cuando las primeras civilizaciones se asentaron en las fértiles tierras del Irrawaddy. Desde los reinos Mon y Peiyu de la antigüedad hasta la consolidación del poderoso imperio birmano en el siglo XVI, el país ha sido testigo de una trayectoria fascinante, marcada por la grandeza y la complejidad. Uno de los hitos más destacados de la historia birmana fue la fundación del reino de Bagan en el año 849 d.C. Durante su apogeo, entre los siglos XI y XIII, Bagan se convirtió en un centro neurálgico de la civilización budista, con la construcción de más de 10.000 templos, estupas y monasterios a lo largo de las orillas del Irrawaddy.
Esta época dorada del arte y la arquitectura birmana dejó una huella indeleble en la identidad cultural del país. Posteriormente, en el siglo XVI, el reino de Tungu logró unificar gran parte del territorio actual de Birmania, dando origen al poderoso Imperio birmano. Este imperio, que se extendió desde Arakan hasta Siam, actual Tailandia, se distinguió por sus avances en la literatura, la música y las artes, al mismo tiempo que consolidaba su poder político y militar. Sin embargo, la historia de Birmania también se ha visto marcada por periodos de inestabilidad y dominación extranjera. A finales del siglo XIX, el país fue colonizado por el Imperio Británico, lo que supuso profundos cambios sociales, políticos y económicos. La resistencia birmana a la ocupación colonial dio lugar a movimientos de liberación nacional, que finalmente culminaron en la independencia de Birmania en 1948. Tras la independencia, Birmania se enfrentó a una serie de desafíos, como golpes de Estado, periodos de aislamiento internacional y conflictos étnicos. No obstante, a pesar de estas turbulencias, la cultura y las tradiciones del país han logrado preservarse y adaptarse a las nuevas realidades. Uno de los aspectos más destacados de la cultura birmana es el budismo Theravada, que impregna profundamente la vida cotidiana de la población. Los templos, los monasterios y los rituales budistas desempeñan un papel fundamental en la sociedad, no solo como espacios de espiritualidad, sino también como centros de educación, asistencia social y preservación de las artes tradicionales. La arquitectura es otra de las expresiones culturales más representativas de Birmania. Los imponentes templos dorados, como el Shwedagon Pagoda en Rangún, son emblemas icónicos del país, con sus formas características y sus elaboradas decoraciones. Estas construcciones sagradas no solo reflejan la devoción budista, sino también la habilidad y el refinamiento de los artesanos birmanos. Más allá de la arquitectura, la cultura birmana se manifiesta en diversas expresiones artísticas, como la música, la danza, la escultura y la pintura. Cada una de estas disciplinas está profundamente arraigada en las tradiciones y el folclore local, convirtiéndose en vehículos de transmisión de la identidad cultural. Un elemento fundamental de la vida cultural en Birmania es la celebración de festivales y ceremonias tradicionales. Desde el Año Nuevo birmano, Thing Yan, hasta el Festival de las Luces, Tadingyut, estas festividades reúnen a las comunidades en torno a rituales, danzas, gastronomía y la reafirmación de los vínculos sociales. Además, la literatura birmana, con obras épicas como el Maha Yasawin y el Manan Yasawin, ha desempeñado un papel crucial en la preservación de la historia, las leyendas y los valores morales del país. Estos textos, junto con la tradición oral, han sido fundamentales para transmitir la sabiduría y la identidad birmana a través de las generaciones. En contexto, la cultura de Birmania se caracteriza por una profunda conexión con el budismo, una arquitectura y artes tradicionales únicas, y una rica diversidad de expresiones culturales que reflejan la riqueza y la complejidad de este país. A pesar de los desafíos históricos, los birmanos han logrado mantener viva su herencia cultural, adaptándola con creatividad a los cambios del mundo moderno. Estructura socioeconómica. La estructura socioeconómica de Birmania se ha visto profundamente influenciada por su historia, su geografía y la diversidad étnica y cultural del país. Desde la época colonial hasta la actualidad, Birmania ha transitado por diferentes modelos económicos y sociales, enfrentando desafíos y adaptándose a las transformaciones del mundo globalizado. Uno de los pilares fundamentales de la economía birmana ha sido la agricultura, que emplea a alrededor del 70% de la población activa. Los cultivos principales incluyen el arroz, la caña de azúcar, el maíz, el trigo y una amplia variedad de frutas y verduras que se producen en las fértiles llanuras centrales del país. Además, la pesca y la acuicultura desempeñan un papel importante en la subsistencia y la generación de ingresos de las comunidades costeras. Sin embargo, en las últimas décadas, otros sectores económicos han ido ganando relevancia, como la extracción de recursos naturales, la industria manufacturera y el turismo. Birmania es rica en recursos minerales, como el petróleo, el gas natural, el jade y los rubíes, cuya explotación ha generado ingresos importantes, pero también ha sido objeto de controversia debido a los impactos ambientales y sociales.
La industria manufacturera, aunque aún en desarrollo, ha experimentado un crecimiento significativo, con la aparición de fábricas textiles, alimentarias y de procesamiento de productos agrícolas. Estas actividades industriales han contribuido a la creación de empleos, especialmente en las zonas urbanas. Por otro lado, el turismo se ha convertido en un sector económico cada vez más relevante para Birmania. Los imponentes templos budistas, los entornos naturales únicos y la riqueza cultural del país han atraído a un número creciente de visitantes internacionales, generando ingresos y oportunidades de empleo, principalmente en las principales ciudades y destinos turísticos. No obstante, la estructura socioeconómica de Birmania se caracteriza por la persistencia de desigualdades y desequilibrios regionales. Las diferencias entre las áreas urbanas y rurales, así como entre las diversas comunidades étnicas, se reflejan en brechas en términos de acceso a servicios básicos, oportunidades de empleo y niveles de ingresos. El sistema de salud y educación en Birmania también presenta retos significativos. Si bien se han realizado avances en las últimas décadas, como la expansión de la cobertura de atención médica y la mejora de los índices de alfabetización, aún existen disparidades en la calidad y la distribución equitativa de estos servicios, especialmente en las zonas rurales y remotas. Otro aspecto relevante de la estructura socioeconómica birmana es la presencia de grupos étnicos minoritarios, cuyas comunidades se concentran principalmente en las regiones fronterizas del país. Estos grupos, como los Karen, los Kachin y los Shan, han enfrentado históricamente desafíos en términos de acceso a recursos, representación política y preservación de su identidad cultural. Los conflictos étnicos y las tensiones entre el gobierno central y las minorías regionales han sido una constante en la historia de Birmania, con episodios de violencia y desplazamiento forzado que han afectado gravemente el bienestar y la cohesión social de estas comunidades. En los últimos años, se han realizado esfuerzos por promover una mayor inclusión y diálogo intercultural, pero los retos en materia de gobernanza, equidad y reconciliación nacional siguen siendo fundamentales en la agenda socioeconómica de Birmania. A pesar de estos desafíos, la sociedad birmana se caracteriza por una fuerte cohesión comunitaria y una tradición de solidaridad, especialmente en el ámbito rural. Las redes de apoyo mutuo, las asociaciones de aldea y las prácticas de ayuda recíproca desempeñan un papel crucial en el sostenimiento de las comunidades, especialmente en aquellas más alejadas de los centros urbanos. Además, la presencia del budismo Theravada como eje vertebrador de la cultura birmana se refleja en las instituciones y las dinámicas sociales. Los monasterios y los monjes budistas desempeñan un papel clave en la prestación de servicios sociales, la educación y la preservación de las tradiciones, convirtiéndose en pilares fundamentales de la estructura comunitaria. La estructura socioeconómica de Birmania se caracteriza por una economía basada principalmente en la agricultura y los recursos naturales, con una creciente diversificación hacia sectores como la industria y el turismo. Sin embargo, persisten desafíos en términos de desigualdades, conflictos étnicos y acceso equitativo a servicios básicos. La cohesión comunitaria, las redes de apoyo mutuo y el papel del budismo son elementos clave que dan forma a la dinámica social del país. Espero que estés disfrutando del video. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y darle like. Además, activa la campanita para recibir nuestras actualizaciones. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Vida cotidiana y costumbres. La vida cotidiana en Birmania está profundamente enraizada en las tradiciones y creencias culturales del país. Desde los rituales budistas hasta las celebraciones comunitarias, la rutina diaria de los birmanos se ve impregnada por una espiritualidad y un sentido de comunidad que permean todos los aspectos de la existencia. Un rasgo distintivo de la vida cotidiana birmana es la importancia del budismo Theravada. La gran mayoría de la población, independientemente de su origen étnico, practica esta forma de budismo que impregna la vida diaria con una serie de rituales, creencias y valores. Cada mañana, los birmanos ofrecen alimentos a los monjes que recorren las calles en un acto de mérito y devoción. Asimismo, la visita a los templos, el rezo y la meditación forman parte del quehacer cotidiano de la población. Pero el budismo no solo se manifiesta en las actividades religiosas,
sino que también se refleja en la organización de la vida comunitaria. Los monasterios desempeñan un papel fundamental, no solo como centros espirituales, sino también como espacios de educación, asistencia social y preservación cultural. Los niños birmanos suelen pasar un periodo de su vida como monjes novatos, en un rito de paso que les permite adquirir conocimientos y valores. Más allá de la esfera religiosa, la vida cotidiana en Birmania se caracteriza por una fuerte cohesión social y una red de solidaridad comunitaria. Las aldeas y los barrios urbanos se organizan en torno a asociaciones vecinales y grupos de ayuda mutua, que se encargan de la resolución de problemas, la organización de celebraciones y la asistencia a los miembros más vulnerables. Un aspecto destacado de la vida diaria birmana es la importancia del trabajo manual y de las habilidades artesanales. Desde la elaboración de tejidos y cerámicas hasta la talla de madera y la orfebrería, los birmanos han desarrollado una tradición artesanal de gran riqueza y complejidad. Estos oficios no solo satisfacen las necesidades de la comunidad, sino que también se convierten en expresiones vivas de la identidad cultural. La gastronomía también desempeña un papel central en la vida cotidiana de Birmania. Los platos típicos como el mohinga, sopa de pescado con fideos, el ktamane, dulce de arroz y sésamo, y el lapet thok, ensalada de té fermentado, no solo nutren a las personas, sino que también reflejan la diversidad de influencias étnicas y la riqueza de los productos locales. Otro elemento fundamental de la rutina diaria en Birmania es la celebración de festividades y ceremonias tradicionales. Desde el Año Nuevo birmano, Thingyan, hasta el Festival de las Luces, Tadingyut, estos eventos se convierten en momentos de reunión comunitaria, en los que se comparten comidas, se baila, se realizan rituales y se fortalecen los vínculos sociales. Estas festividades a menudo están acompañadas de tradiciones y supersticiones que reflejan la cosmovisión birmana. Por ejemplo, durante el Thingyan, la gente vierte agua sobre sí misma y sobre los demás como símbolo de purificación y renovación. Estas costumbres ancestrales se entremezclan con las influencias modernas, como la música y los bailes contemporáneos, creando una amalgama única que identifica a la cultura birmana. Más allá de las celebraciones, la vida cotidiana en Birmania también se ve marcada por las diferencias regionales y étnicas. En las zonas rurales, las comunidades suelen organizar actividades de trabajo comunitario, como la limpieza de caminos o la construcción de infraestructura local. Estas tareas colectivas refuerzan los vínculos entre los habitantes y promueven un sentido de pertenencia a la comunidad. Por otro lado, en las zonas urbanas, la rutina diaria se ve influenciada por una mayor presencia de elementos modernos, como el transporte público, los centros comerciales y los medios de comunicación. Sin embargo, incluso en las ciudades, la cultura tradicional sigue siendo un elemento destacado, con la presencia de mercados locales, talleres artesanales y templos budistas que coexisten con los símbolos de la globalización. Un aspecto interesante de la vida cotidiana birmana es la relación entre los géneros. Tradicionalmente, la sociedad birmana ha sido matriarcal, con un papel destacado de las mujeres en la toma de decisiones familiares y comunitarias. Esta tradición se refleja en la importancia de las figuras femeninas en la práctica del budismo, así como en la participación activa de las mujeres en actividades económicas y sociales. No obstante, en las últimas décadas, se han producido transformaciones en los roles de género, con una mayor incorporación de las mujeres en el ámbito público y una mayor visibilidad de las cuestiones de equidad. Estos cambios, si bien han generado avances, también han conllevado tensiones y desafíos en la redefinición de los modelos de género dentro de la sociedad birmana. La vida cotidiana en Birmania también se ve influenciada por las dinámicas intergeneracionales. Los ancianos desempeñan un papel fundamental como custodios de la sabiduría y las tradiciones, transmitiendo sus conocimientos a las generaciones más jóvenes. Los jóvenes, por su parte, se enfrentan al reto de equilibrar la herencia cultural con las demandas del mundo moderno, adaptando las prácticas tradicionales a los nuevos contextos. Esta interacción entre lo tradicional y lo moderno se manifiesta en diversos aspectos de la vida diaria, desde la vestimenta hasta los hábitos de consumo. Por ejemplo, el uso del longi, una prenda tradicional birmana similar a una falda envolvente, sigue siendo predominante, incluso en entornos urbanos y profesionales. Además,
La vida cotidiana en Birmania se ve marcada por la presencia de la tecnología y los medios de comunicación, que han introducido cambios en los patrones de socialización y entretenimiento. Si bien la adopción de estas innovaciones ha sido desigual entre las diferentes regiones y grupos sociales, su impacto en la vida diaria de los birmanos es innegable. La vida cotidiana en Birmania se caracteriza por una profunda conexión con las tradiciones culturales, especialmente el budismo Theravada, que impregna todos los aspectos de la existencia. La cohesión comunitaria, las prácticas artesanales, la gastronomía y las celebraciones festivas son elementos fundamentales que definen el ritmo y la identidad de la sociedad birmana. Además, la coexistencia de lo tradicional y lo moderno, así como las diferencias regionales y de género, dan forma a la riqueza y la complejidad de la vida diaria en este fascinante país. Desafíos y transformaciones. A pesar de la riqueza cultural y la resiliencia de la sociedad birmana, Birmania enfrenta una serie de desafíos que han marcado profundamente su trayectoria en las últimas décadas. Desde conflictos étnicos y tensiones políticas, hasta problemas de desarrollo económico y sostenibilidad ambiental, el país se ha visto inmerso en una serie de complejos retos que han puesto a prueba su capacidad de adaptación y transformación. Uno de los principales desafíos que Birmania ha enfrentado es la persistencia de los conflictos étnicos y las tensiones entre el gobierno central y las minorías regionales. Grupos como los Karen, los Kachin y los Shan, entre otros, han protagonizado enfrentamientos armados y movimientos de resistencia contra el poder central, motivados por reivindicaciones de autonomía, reconocimiento de derechos y acceso equitativo a recursos. Estos conflictos han tenido un impacto devastador en las comunidades afectadas, generando desplazamientos forzados, violaciones de derechos humanos y una profunda fragmentación social. La búsqueda de soluciones políticas y de reconciliación nacional se ha convertido en uno de los mayores desafíos que enfrenta Birmania en la actualidad. Otro desafío apremiante es el desarrollo económico y la reducción de las desigualdades. A pesar de los avances logrados en las últimas décadas, Birmania sigue siendo uno de los países más pobres de la región, con altos índices de pobreza, especialmente en las zonas rurales y entre las minorías étnicas. La dependencia de la agricultura y la explotación de recursos naturales, sumada a la falta de diversificación económica, ha limitado las oportunidades de empleo y la mejora de los niveles de vida de la población. Además, la mala distribución de los ingresos y la concentración de la riqueza en manos de élites políticas y económicas han acentuado las brechas sociales. En este contexto, la reforma del sistema educativo y la ampliación del acceso a servicios de salud de calidad se han convertido en prioridades clave para promover un desarrollo más equitativo y sostenible. Sin embargo, los avances en estos ámbitos han sido lentos y desiguales, lo que ha dificultado la reducción de las disparidades entre las diferentes regiones y grupos sociales de Birmania. Otro desafío crítico que enfrenta el país es la preservación de su frágil medio ambiente. La explotación descontrolada de recursos naturales, como la tala indiscriminada de bosques, la minería a gran escala y la contaminación industrial, han generado un deterioro significativo de los ecosistemas birmanos. La pérdida de biodiversidad, la degradación de las tierras y la contaminación de los recursos hídricos amenazan no solo el equilibrio ecológico, sino también las formas de vida y los medios de subsistencia de las comunidades locales. Ante esta situación, han surgido movimientos de protección ambiental y de desarrollo sostenible que buscan encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y la preservación de los recursos naturales. Además de estos desafíos, Birmania también ha enfrentado retos relacionados con la gobernanza y la democratización del país. Después de décadas de gobiernos militares autoritarios, el país ha experimentado un proceso de transición política que ha incluido la celebración de elecciones y la apertura gradual del espacio cívico. Sin embargo, este proceso ha sido lento y ha enfrentado retrocesos, con la persistencia de prácticas autoritarias, restricciones a la libertad de expresión y de prensa, y una participación limitada de la sociedad civil en la toma de decisiones. La consolidación de la democracia y la rendición de cuentas de las instituciones públicas sigue siendo una tarea pendiente en la agenda de transformación de Birmania. A pesar de estos desafíos, Birmania también ha sido testigo de importantes transformaciones y avances en las últimas décadas. La apertura económica,
La liberalización de los mercados y la atracción de inversiones extranjeras han impulsado un crecimiento económico moderado, si bien sus beneficios aún no se han distribuido de manera equitativa. Asimismo, el país ha emprendido iniciativas de descentralización y fortalecimiento de las administraciones regionales, con el objetivo de abordar las desigualdades territoriales y fortalecer la gobernanza a nivel local. Estos esfuerzos han tenido un impacto positivo en áreas como la provisión de servicios públicos y la participación ciudadana. En el ámbito social, se han observado avances en materia de derechos de las mujeres, con una mayor presencia femenina en espacios de toma de decisiones y una mayor visibilidad de las cuestiones de género en la agenda pública. Además, las comunidades étnicas han logrado reivindicar con mayor fuerza su identidad y sus derechos, aunque aún queda un largo camino por recorrer en términos de inclusión y reconciliación nacional. En el plano cultural, Birmania ha emprendido esfuerzos por preservar y revitalizar su vasto patrimonio, desde la restauración de templos históricos hasta la promoción de las artes tradicionales. Estas iniciativas buscan fortalecer el orgullo y la conexión de la población con sus raíces culturales, en un contexto de rápidos cambios sociales y tecnológicos. Pero quizás uno de los cambios más significativos que ha experimentado Birmania en las últimas décadas ha sido la transformación de su imagen ante la comunidad internacional. Después de un largo periodo de aislamiento y de críticas por sus violaciones de derechos humanos, el país ha buscado reintegrarse gradualmente a la escena global, abriendo sus puertas al turismo, la inversión extranjera y la cooperación internacional. Esta apertura, si bien ha generado oportunidades, también ha planteado nuevos desafíos en términos de la preservación de la identidad y la cultura birmanas, frente a las presiones y las influencias del mundo globalizado. La búsqueda de un equilibrio entre la tradición y la modernidad se ha convertido en una tarea fundamental para los líderes y la sociedad civil de Birmania. En resumen, Birmania se enfrenta a una serie de complejos desafíos que abarcan desde los conflictos étnicos y las desigualdades socioeconómicas, hasta la preservación de su frágil medio ambiente y la consolidación de la democracia. Sin embargo, el país también ha sido testigo de importantes transformaciones y avances, que reflejan la resiliencia y la capacidad de adaptación de su población. La búsqueda de soluciones sostenibles, inclusivas y respetuosas de la riqueza cultural de Birmania, se ha convertido en una prioridad fundamental para el país. A medida que navega por estas aguas turbulentas, Birmania se erige como un ejemplo de la determinación de un pueblo por preservar su identidad y su legado, al mismo tiempo que se adapta a los desafíos del mundo moderno. Conclusión. Birmania, este fascinante país ubicado en el corazón de Asia, nos ha cautivado con la riqueza y la complejidad de su historia, su cultura y su forma de vida. A través de este viaje, hemos explorado los diversos aspectos que definen la existencia cotidiana de sus habitantes, descubriendo cómo esta sociedad ha logrado mantener vivas sus raíces milenarias, incluso en medio de profundos desafíos y transformaciones. Desde las imponentes cordilleras del norte hasta las exuberantes selvas del sur, la geografía de Birmania ofrece un escenario natural de una belleza y diversidad extraordinarias. Esta riqueza geográfica alberga a una población igualmente diversa, conformada por más de 130 grupos étnicos, cada uno con sus propias tradiciones, idiomas y costumbres. La historia de Birmania, marcada por la grandeza de los reinos antiguos, la dominación colonial y los conflictos políticos, ha moldeado una identidad cultural que se manifiesta en la arquitectura, las artes, la literatura y las celebraciones comunitarias. El budismo Theravada, practicado por la gran mayoría de la población, se erige como el eje central que vertebra la vida cotidiana de los birmanos, impregnando cada aspecto de su existencia. La estructura socioeconómica del país refleja los desafíos que Birmania ha enfrentado en su camino hacia el desarrollo. Si bien la agricultura y la explotación de recursos naturales han sido pilares fundamentales, en las últimas décadas han surgido otros sectores como el turismo y la industria manufacturera, ofreciendo nuevas oportunidades de empleo y crecimiento económico. Sin embargo, esta transformación no ha estado exenta de complejos retos. La persistencia de los conflictos étnicos, las desigualdades sociales y las amenazas ambientales han puesto a prueba la resiliencia de la sociedad birmana, obligándola a adaptarse
y a buscar soluciones innovadoras. A pesar de estos desafíos, la vida cotidiana en Birmania se caracteriza por una profunda conexión con la tradición y la espiritualidad. Los ritmos de la vida comunitaria, las prácticas artesanales, la gastronomía y las celebraciones festivas reflejan la riqueza y la adaptabilidad de una cultura que se resiste a ser absorbida por los cambios del mundo moderno. En este contexto de transformaciones, Birmania se erige como un ejemplo de la determinación de un pueblo por preservar su identidad y reclamar su espacio en el concierto global. A medida que navega por estos nuevos desafíos, el país enfrenta la disyuntiva de equilibrar la herencia cultural con las demandas del desarrollo, buscando soluciones que le permitan prosperar sin perder su alma. Este viaje a través de la vida cotidiana en Birmania nos ha dejado una profunda impresión. Hemos sido testigos de la resiliencia y la creatividad de una sociedad que, a pesar de los obstáculos, ha logrado mantener viva su esencia, adaptándose a los cambios sin renunciar a sus raíces. Birmania se erige como un ejemplo inspirador de la capacidad de las comunidades para preservar su identidad en un mundo en constante transformación. Así pues, al despedirnos de este fascinante país, nos llevamos consigo la esperanza de que Birmania pueda seguir forjando su propio camino, equilibrando tradición y modernidad, y convirtiéndose en un referente de desarrollo sostenible e inclusivo, porque en la riqueza y la complejidad de la vida cotidiana birmana encontramos un reflejo de la diversidad y la resiliencia que definen a la humanidad. Y ahí lo tienes. Si te gustó el video, no dudes en darle like y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte para más contenido como este y activar la campanita para no perderte nuestras actualizaciones. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.